La figura de Jesús no correspondía al Mesías que el pueblo judío había estado anticipando durante siglos, y las razones para esta afirmación son profundamente históricas y teológicamente fundamentadas. Para comprender esta perspectiva, resulta esencial examinar detalladamente qué implicaba realmente ser el Mesías en el contexto judío original. La desconexión entre las expectativas mesiánicas judías y la realidad histórica de Jesús no surge de malentendidos menores, sino de diferencias conceptuales fundamentales sobre la naturaleza misma del liderazgo mesiánico. Esta disparidad se basa principalmente en que el concepto de Mesías estaba intrínsecamente vinculado al ámbito político y nacional, mientras que Jesús nunca ejerció un liderazgo político efectivo sobre Israel en ningún momento de su ministerio. Si este contenido te está ayudando a entender estos conceptos históricos complejos, no olvides suscribirte y activar la campanita para más análisis profundos sobre historia religiosa y cultural. El significado original de la palabra, Mesías. Existe una confusión generalizada entre las personas que provienen de trasfondos cristianos cuando se trata de interpretar correctamente el término Mesías. Esta confusión surge porque habitualmente establecen una conexión automática entre la palabra Mesías y el término griego Cristo, creando una asociación inmediata con Jesús que distorsiona su significado histórico original. El problema radica en que esta conexión lingüística, aunque técnicamente correcta en términos de traducción, ha llevado a una comprensión errónea del concepto mesiánico judío. Cuando las personas escuchan Mesías, inmediatamente piensan en Cristo, y cuando piensan en Cristo, automáticamente lo relacionan con Jesús, creando un círculo de asociaciones que oscurece el verdadero significado histórico del término. Sin embargo, si estas mismas personas comprendieran el significado auténtico y original de la palabra Mesías en su contexto hebreo, se darían cuenta de que Jesús no cumplió con los criterios fundamentales que definían a un verdadero Mesías según las escrituras y tradiciones judías. La palabra Mesías representa la adaptación al español del término hebreo Mashiach, que significa literalmente ungido. Esta traducción, aparentemente simple, encierra en realidad un concepto político y social complejo que trasciende cualquier interpretación meramente espiritual o metafísica. El acto de ungir constituía un ritual ceremonial profundamente significativo que el pueblo de Israel practicaba en la antigüedad para conferir autoridad y legitimidad a ciertas posiciones de liderazgo colectivo. Este proceso ritual no era meramente simbólico, sino que representaba una transferencia formal de poder y responsabilidad. Por ejemplo, ciertos descendientes específicos de Aarón, el hermano de Moisés, eran ungidos solemnemente con aceite sagrado para investirlos con el cargo de sumo sacerdote, una posición que requería no solo competencia religiosa, sino también autoridad administrativa sobre el sistema templario. Esta práctica de unción se realizaba utilizando un aceite especial de consagración, cuya composición exacta se describe detalladamente en el libro de Éxodo, capítulo 30. Este mismo aceite sagrado se empleaba también para coronar a los reyes de Israel, aunque el proceso de coronación no implicaba necesariamente el uso de una corona física como se representa en las adaptaciones cinematográficas modernas. En cambio, la unción con aceite constituía el método tradicional y legítimo para conferir autoridad real y establecer la legitimidad dinástica. Ejemplos bíblicos de unción real. Las escrituras hebreas proporcionan numerosos ejemplos históricos de este proceso de unción real. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, encontramos el relato detallado de cómo el rey Saúl fue ungido y establecido como el primer monarca de Israel. Este evento
marcó un momento crucial en la historia israelita, ya que representó la transición de un sistema de jueces a una monarquía establecida. El proceso no fue meramente ceremonial, sino que implicó una transformación política fundamental en la estructura de poder israelita. De manera similar, el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, narra cómo David fue ungido como rey, estableciendo la dinastía davídica que se convertiría en el linaje real por excelencia en la tradición judía. Esta unción de David no solo lo legitimó como monarca, sino que estableció un precedente dinástico que influiría en las expectativas mesiánicas durante siglos posteriores. El evento representa mucho más que una simple ceremonia religiosa. Constituye el establecimiento de una línea sucesoria que se consideraría divinamente ordenada. El primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 34, documenta la unción del rey Salomón, continuando la tradición davídica y demostrando la importancia continua de este ritual en la legitimación del poder real. Incluso figuras controversiales como Absalón, cuando se rebeló contra el rey David, son mencionadas como ungidas en las Escrituras, específicamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10, lo que demuestra que el concepto de unción trasciende la legitimidad moral y se relaciona fundamentalmente con la autoridad política. El Tanaj, la Biblia hebrea, también relata cómo este aceite sagrado de unción fue posteriormente ocultado por el rey Josías, añadiendo otro elemento de complejidad histórica a la tradición de la unción real. Este aceite, independientemente de los detalles específicos de su composición y uso, servía como el instrumento principal para efectuar la delegación ceremonial de autoridad colectiva y establecer la legitimidad política en el antiguo Israel. La naturaleza política del cargo mesiánico. El cargo mesiánico se utilizaba no solamente para consagrar sacerdotes o para designar reyes y profetas, sino que abarcaba un espectro más amplio de liderazgo autorizado. Las personas que recibían esta unción ceremonial eran denominadas ungidos, o en hebreo meshichim, plural de Mashiach, término que deriva directamente de la raíz verbal limshoach, que significa ungir. Esta terminología aparece consistentemente a lo largo de las escrituras hebreas, como en Levítico capítulo 4, versículo 3, donde se hace referencia al sacerdote ungido o Kohen Mashiach. El Salmo 105, versículo 15, utiliza la frase al-bimai, no toquen a mis mesías, a mis ungidos, demostrando que el término se aplicaba a múltiples figuras de autoridad simultáneamente. Esta multiplicidad de ungidos subraya que el concepto mesiánico no se limitaba a una sola persona escatológica, sino que representaba una categoría de liderazgo legítimo y divinamente sancionado dentro de la estructura política y religiosa israelita. La función fundamental de un rey, y por extensión de un Melech Mashiach, rey Mesías, consiste en gobernar en el sentido político más práctico y tangible. Cuando las escrituras se refieren a un rey Mesías, están describiendo específicamente a una persona que debe ejercer autoridad real en términos de gobierno nacional, administración pública, liderazgo militar y representación internacional. Esta expectativa política es tan fundamental que incluso figuras no israelitas, como el rey Ciro de Persia, son descritas como ungidas cuando cumplieron misiones políticas que beneficiaron la independencia nacional de Israel. El ejemplo de Ciro resulta particularmente ilustrativo de la naturaleza política del concepto mesiánico. En el libro de Isaías, capítulo 45, está escrito Kashem limsho kores. Así le dijo Dios a Ciro, su Mesías. Esta designación mesiánica de Ciro se fundamenta específicamente en que, en el año 538, antes de la era común,
promulgó un edicto imperial que permitía a los judíos exiliados retornar a Judea y restablecer su autonomía política. La acción de Ciro no tenía componentes religiosos o espirituales desde la perspectiva judía, sino que era puramente política. La restauración de la independencia nacional judía, el desarrollo de la expectativa mesiánica davídica. Durante la época del Tanaj, se establece y consolida la doctrina fundamental de que Dios eligió específicamente al rey David y a su linaje dinástico para gobernar eternamente sobre Israel. Esta elección divina no era meramente ceremonial o simbólica, sino que implicaba un pacto político perpetuo que garantizaba la continuidad de la autoridad davídica sobre la nación israelita. Sin embargo, tras la catastrófica caída del reino y del imperio davídico, surge y se intensifica la esperanza colectiva de que el rey David o sus descendientes legítimos eventualmente retornarían para restaurar el reino perdido. Esta aspiración mesiánica davídica se encuentra documentada extensamente a lo largo de múltiples libros de la Biblia hebrea. El profeta Amós, en el capítulo 9, versículo 11, profetiza sobre la restauración de la dinastía davídica. El libro de Isaías, particularmente en el capítulo 11, versículo 10, elabora detalladamente sobre las características del futuro descendiente davídico que restaurará el reino. Esta expectativa se convierte en una de las tesis teológicas y políticas principales de toda la sección de los profetas del Tanaj. El pueblo judío, enfrentando la realidad de su dispersión y la pérdida de independencia política, comenzó a desarrollar y nutrir esta aspiración cada vez más intensa de que los descendientes legítimos del rey David eventualmente retornarían para restablecer el reino israelita. Esta expectativa no era meramente religiosa o espiritual, sino profundamente política. La restauración de la soberanía nacional judía bajo un liderazgo davídico legítimo. Las características específicas del Mesías según Isaías. Retornando a la cuestión central de por qué Jesús no fue considerado el Mesías, resulta fundamental examinar detalladamente el desarrollo histórico del concepto mesiánico. Para definir precisamente por qué los judíos no consideramos a Jesús como un Mesías auténtico, debemos analizar sistemáticamente cuáles son las características específicas y los criterios que debe cumplir el Mesías según las escrituras y tradiciones judías. El profeta Isaías emerge como quizás la figura más influyente en describir y delinear las características específicas del Mesías esperado. Isaías no solo adopta la importancia de la perpetuidad de la dinastía davídica, sino que transforma y eleva la importancia hacia las virtudes personales y las capacidades de liderazgo de este futuro rey davídico. A partir de las profecías de Isaías, lo que realmente importa no es solamente la legitimidad dinástica, sino las características específicas y las capacidades demostradas del candidato mesiánico. Según las descripciones proféticas de Isaías, las características esenciales del Mesías incluyen que debe ser un juez justo y equitativo, capaz de discernir la verdad y administrar justicia con sabiduría divina. Debe ser rey en el sentido político más completo, ejerciendo autoridad real sobre Israel y las naciones. Debe ser maestro de la Torá, demostrando un dominio profundo de la ley judía, o al menos no oponerse a los principios fundamentales de la Torá. Debe poseer carisma natural para gobernar efectivamente e inspirar lealtad popular. Debe ser profeta, capaz de comunicar la voluntad divina al pueblo. Crucialmente, debe ser guerrero y líder militar. Esta última característica, que el Mesías debe ser un líder militar efectivo, aparece consistentemente en prácticamente todos los profetas principales de la Biblia hebrea. Esta expectativa de liderazgo militar no es periférica o opcional, sino central a la concepción mesiánica judía. La capacidad del Mesías
para liderar militarmente a Israel constituye uno de los elementos que más profundamente influyó en la percepción y las expectativas mesiánicas durante el siglo I de la Era Común. El contexto histórico del siglo I. Durante la época del Segundo Templo, particularmente en el siglo I, existía una diversidad notable de escuelas y movimientos dentro del judaísmo. Había fariseos de diversos tipos y orientaciones teológicas, esenios con diferentes interpretaciones de la ley, galileos con sus propias tradiciones regionales y saduceos con sus diversas facciones políticas. A pesar de estas diferencias significativas entre los grupos y a pesar de los debates teológicos y alágicos que los separaban, la gran mayoría de estas escuelas judías compartían una expectativa fundamental: la creencia en una futura salvación nacional. Pero surge una pregunta crucial: ¿qué significaba exactamente salvación para la mentalidad judía de esa época? Esta es una de las confusiones más profundas para la mayoría de las personas contemporáneas, porque tienden a interpretar salvación en términos de evitar un castigo metafísico o de liberarse de algún tipo de condenación eterna. Muchos asumen incorrectamente que la salvación se refiere a evitar el infierno o alcanzar el paraíso, conceptos que no eran centrales en el pensamiento judío de la época. Sin embargo, cuando examinamos rigurosamente las fuentes más antiguas de la literatura hebrea, cuando se discute el concepto de salvación, no se relaciona con ningún paraíso celestial ni con ningún infierno eterno. En cambio, se relaciona directamente y específicamente con la libertad nacional de Israel. La palabra salvación, en la idiosincrasia judía, representa algo que tiene que ver fundamentalmente con la libertad nacional, la independencia política y la soberanía territorial del pueblo judío. Esta aspiración de independencia nacional no constituía algo novedoso en el siglo I. Los judíos habíamos mantenido durante milenios esta aspiración persistente de lograr y mantener independencia nacional en nuestra tierra ancestral. Esta expectativa se había manifestado repetidamente a lo largo de la historia judía en diversos contextos y bajo diferentes liderazgos. Ejemplos históricos de liderazgo mesiánico. Un ejemplo paradigmático de esta aspiración nacional es el caso de Zorobabel, quien era un descendiente directo del rey David. En el año 519 antes de la Era Común, Zorobabel lideró efectivamente la reconstrucción de Judea tras el traumático exilio babilónico. Su liderazgo no era meramente administrativo o religioso, sino profundamente político. La restauración de la autonomía judía y la reconstrucción de las instituciones nacionales israelitas. Zorobabel representaba exactamente el tipo de liderazgo mesiánico que el pueblo judío esperaba, descendencia davídica combinada con logros políticos tangibles. Otro ejemplo histórico fundamental son los macabeos, un grupo de líderes judíos que organizaron y ejecutaron una resistencia militar efectiva contra la ocupación seleucida de Judea. Los macabeos no solo lucharon por la independencia religiosa, sino que establecieron un reino judío independiente que duró varios siglos. Su éxito militar y político los convirtió en héroes nacionales y ejemplos del tipo de liderazgo que el pueblo judío valoraba y esperaba. Sin embargo, aunque los macabeos fueron exitosos militarmente, surgieron tensiones significativas relacionadas con su legitimidad dinástica. Los macabeos provenían del linaje sacerdotal de Aarón, no del linaje real davídico, lo que creó controversias sobre su autoridad para reclamar la realeza. Cuando Aristóbulo I de la dinastía Asmonea adoptó oficialmente el título de rey, se despertó un sentimiento popular de que los asmoneos estaban usurpando la prerrogativa legítima del linaje davídico.
Esta tensión dinástica provocó una reacción colectiva del pueblo judío, que aumentó significativamente la importancia y la expectativa de un futuro Mesías davídico auténtico. La situación se complicó aún más con la llegada de la ocupación romana en el siglo I antes de la era común. La presencia del poder imperial romano en Judea reforzó dramáticamente la percepción de la necesidad urgente de un Mesías davídico que pudiera restaurar la independencia nacional judía. Los judíos experimentaban la ocupación romana no solo como una pérdida de autonomía política, sino como una profanación de la tierra prometida y una negación de las promesas divinas relacionadas con la soberanía judía. La celebración de Hanukkah como símbolo de liberación nacional. Los judíos, hasta el día contemporáneo, continuamos celebrando una festividad específica que conmemora precisamente este tipo de salvación nacional que realizaron los macabeos. Esta festividad se llama Hanukkah y representa exactamente lo que los judíos consideramos como salvación auténtica. Cuando Jerusalén logró ser liberada completamente de los poderes extranjeros que habían ocupado y controlado Israel. Hanukkah no celebra una salvación espiritual o metafísica, sino una liberación nacional tangible y política. La aspiración de libertad nacional judía había estado presente y activa en todas las generaciones a lo largo de nuestra historia. Esta continuidad histórica demuestra que la expectativa mesiánica no era un fenómeno temporal o circunstancial, sino una característica persistente de la identidad judía. Es precisamente por esta continuidad histórica que durante la época del Imperio Romano, cuando Roma controlaba políticamente Judea, surgieron numerosos líderes carismáticos que intentaron realizar esta aspiración de liberación nacional. El período histórico del dominio romano en Judea se caracteriza por la aparición de una diversidad notable de figuras militares y políticas que intentaron liberar Judea del control imperial romano. Esta proliferación de líderes potencialmente mesiánicos surge directamente del intenso deseo del pueblo judío de recuperar su libertad nacional y su independencia política. Muchos de estos líderes que emergieron durante este periodo fueron considerados por sus seguidores como candidatos potenciales para ser el Mesías esperado. Entre estos líderes se encuentran figuras como Judas el Galileo, Teudas y Shimón bar Giora, quien aparentemente fue incluso coronado formalmente por los celotes como Mesías. La diversidad de estos líderes demuestra la intensidad y la persistencia de la expectativa mesiánica durante el período romano. Cada uno de estos líderes intentó, de diferentes maneras y con diversos grados de éxito, realizar la aspiración fundamental del pueblo judío: la restauración de la independencia nacional. Las sectas de Qumran y sus expectativas mesiánicas, incluso en las sectas judías más apartadas geográficamente y más pacíficas ideológicamente, existía este concepto fundamental de la necesidad de libertad nacional. Los sectarios de Qumran, por ejemplo, como se ha descubierto a través de la documentación de los rollos del Mar Muerto, mantenían expectativas mesiánicas complejas y detalladas. En sus textos aparecen menciones específicas de 3 tipos distintos de figuras mesiánicas: el Mesías sacerdotal, el Mesías davídico y el Mesías profético. Esta división tripartita de expectativas mesiánicas refleja que, incluso para las sectas qumranitas que se habían retirado del mundo político activo, era fundamental la idea de estas 3 funciones esenciales en el Estado judío ideal. Alguien que ejerciera el gobierno político judío, alguien que administrara el sacerdocio templario y alguien que mantuviera la tradición profética. Esta visión integral demuestra que la expectativa mesiánica no se limitaba a una función única, sino que abarcaba todos los aspectos del liderazgo nacional. Vale la pena recalcar que para algunos grupos judíos de esa época,
La idea de salvación nacional tenía incluso mayor importancia que la figura específica del Mesías individual. Esta priorización de los objetivos sobre las personalidades se manifiesta en el hecho de que algunos textos de la época ni siquiera mencionan explícitamente al Mesías como figura individual. Por ejemplo, en textos apócrifos como el libro de Tobías, la sabiduría de Ben Sira y otros documentos similares, el enfoque se centra en la restauración nacional más que en la identificación de un líder mesiánico específico. Las expectativas mesiánicas en la diáspora judía. Si examinamos estos casos históricos que hemos mencionado, podemos observar que los judíos esperaban consistentemente a un descendiente auténtico de David que lograra liberar a Israel del dominio extranjero. Esta expectativa era tan fundamental y universal que incluso los judíos que vivían en la diáspora, tanto geográficamente alejados como ideológicamente distanciados del centro palestinense, mantenían esta misma idea de la necesidad de libertad nacional para el pueblo judío. Un ejemplo notable es Filón de Alejandría, cuyas ideas filosóficas estaban fuertemente influenciadas y alineadas con el helenismo griego. A pesar de su orientación intelectual hacia la filosofía griega, en su comentario exegético a Números, capítulo 24, versículo 17, Filón discute explícitamente sobre un Mesías humano y específicamente aclara que Dios mismo no es el Mesías. Esta distinción es significativa porque demuestra que incluso los judíos más helenizados mantenían una comprensión fundamentalmente judía del concepto mesiánico. En general, las fuentes judías de todos los períodos y orientaciones asumen consistentemente que el Mesías será completamente humano. Aunque ciertamente será un ser humano excepcional en términos de sus capacidades de liderazgo, sabiduría y carisma, muchas fuentes lo presentan incluso como una figura escatológica, pero al final sigue siendo fundamentalmente humano, hijo de seres humanos, sujeto a las limitaciones de la condición humana, aunque bendecido con capacidades extraordinarias para el liderazgo nacional. Otro ejemplo ilustrativo de judíos de la diáspora que fueron considerados como candidatos mesiánicos es el caso de un judío egipcio que el historiador Flavio Josefo comenta en el segundo libro de la Guerra de los Judíos. Según el relato de Josefo, este judío egipcio logró liderar efectivamente a miles de judíos hacia el Monte de los Olivos, con el objetivo específico de intentar liberar Judea de las manos del control romano. Aunque este intento fracasó militarmente, demuestra que en todas las esferas de la comunidad judía, incluyendo la diáspora egipcia, estaba presente esta idea persistente de buscar y trabajar por la libertad nacional de Israel bajo el liderazgo de una figura mesiánica. La posición de los saduceos. En el caso particular de los saduceos, la expectativa mesiánica explícita era quizás menos evidente y menos vocal que en otros grupos judíos, pero esto tiene una explicación política comprensible. Los saduceos ya poseían poder político significativo dentro de la estructura de gobierno establecida bajo la ocupación romana, por lo que tenía sentido lógico que no enfatizaran la necesidad de cambios políticos radicales. Si un grupo ya tiene acceso al poder político dentro del sistema existente, es natural que no promueva activamente la necesidad de obtener más poder político o de transformar completamente el sistema. Es importante recordar que los saduceos mantenían una relación de colaboración estratégica con las autoridades romanas. Esta alianza política les proporcionaba beneficios materiales y poder administrativo, por lo que era predecible que estuvieran relativamente cómodos con la ocupación romana y no promovieran activamente la resistencia contra el imperio. Sin embargo,
Esta acomodación política no necesariamente indica que los saduceos hubieran abandonado completamente las expectativas mesiánicas tradicionales, sino que sus circunstancias políticas hacían que fuera menos urgente para ellos promover cambios revolucionarios. La profunda desconexión entre la figura de Jesús y las auténticas expectativas mesiánicas judías. Cuando realizamos un análisis meticuloso y exhaustivo de todo el material histórico, teológico y político que hemos explorado hasta este punto crucial de nuestra investigación, resulta evidente que cada elemento que hemos examinado está perfectamente alineado y coherentemente conectado con perspectivas fundamentalmente nacionales, políticas y territoriales. Esta alineación no es accidental ni superficial, sino que refleja la naturaleza esencial del concepto mesiánico judío tal como se desarrolló a lo largo de siglos de experiencia histórica y reflexión teológica. La consistencia de estas expectativas a través de diferentes períodos históricos, diversas escuelas de pensamiento judío y múltiples contextos geopolíticos demuestra que no estamos hablando de interpretaciones marginales o sectarias, sino de un consenso fundamental sobre la naturaleza del liderazgo mesiánico. Consecuentemente, estas expectativas mesiánicas, históricamente documentadas y teológicamente fundamentadas, no encajan de ninguna manera significativa con la realidad histórica de la figura de Jesús de Nazaret. Esta desconexión no es meramente una cuestión de detalles menores o diferencias interpretativas, sino una incompatibilidad fundamental entre lo que se esperaba del Mesías auténtico y lo que realmente logró Jesús durante su ministerio terrenal. La evidencia histórica es clara e incontrovertible. Jesús no logró liberar a Judea del control y la dominación romana, que era precisamente uno de los objetivos centrales que se esperaba que cumpliera cualquier candidato mesiánico legítimo. Por el contrario, y de manera que contradice directamente las expectativas mesiánicas básicas, Judea continuó bajo ocupación romana, no solo durante los años inmediatamente posteriores a la muerte de Jesús, sino durante muchos siglos adicionales subsecuentes. Esta continuación del dominio extranjero sobre la tierra prometida representa una de las fallas más fundamentales en términos de criterios mesiánicos. Además, Jesús tampoco logró reconstruir las instituciones nacionales judías que habían sido debilitadas o destruidas por las potencias ocupantes extranjeras, ni logró reunir y repatriar a los exilios dispersos del pueblo de Israel que se encontraban esparcidos por todo el mundo conocido de la época. Estos fracasos no son periféricos a la misión mesiánica, sino centrales a la definición misma de lo que constituye el liderazgo mesiánico según las escrituras y tradiciones judías. La incapacidad de Jesús para cumplir con estas expectativas básicas significa que desde la perspectiva judía tradicional no puede ser considerado como el Mesías prometido, independientemente de cualesquiera otros logros o características que pudiera haber poseído. La ironía histórica más profunda y significativa es que la situación geopolítica fue exactamente opuesta y contraria a todas las expectativas mesiánicas tradicionales durante la época de Jesús y en los períodos inmediatamente posteriores a su ministerio. Específicamente durante el siglo I de la Era Común, en lugar de presenciar la liberación nacional y la restauración política que se asociaba con la era mesiánica, lo que realmente ocurrió fue la destrucción catastrófica y completamente devastadora de Judea como entidad política independiente. Esta destrucción no fue un evento menor o temporal, sino un colapso civilizacional de proporciones históricas monumentales que alteró permanentemente el curso de la historia judía y mundial. El año 70 de la Era Común marca una de las fechas más trágicas en toda la historia del pueblo judío.
la destrucción sistemática y completamente brutal de Jerusalén por las legiones romanas, bajo el comando del futuro emperador Tito. Esta destrucción no se limitó a la conquista militar ordinaria, sino que implicó la demolición física del Segundo Templo, la masacre de decenas de miles de judíos, la esclavización de poblaciones enteras y la destrucción sistemática de las instituciones políticas, religiosas y culturales que habían definido la vida judía durante siglos. Las consecuencias de esta catástrofe fueron inmediatas y duraderas. Causó una dispersión judía masiva, traumática y aparentemente irreversible que se extendió por todo el mundo conocido de la época. Esta dispersión, conocida en la tradición judía como la galut o diáspora, no fue una migración temporal o voluntaria, sino un exilio forzado que perduró durante aproximadamente 2000 años completos, hasta el establecimiento milagroso del Estado moderno de Israel en 1948. Durante estos 2 milenios de dispersión, el pueblo judío mantuvo viva la esperanza mesiánica precisamente porque la realidad histórica contradecía tan dramáticamente las promesas de restauración nacional. La longevidad misma de esta dispersión sirve como testimonio de que la era mesiánica auténtica claramente no había llegado durante la época de Jesús, ya que las consecuencias de esa época fueron exactamente opuestas a lo que se esperaba de los tiempos mesiánicos. Una característica fundamental adicional que debe realizar el Mesías auténtico, según las profecías bíblicas más venerables y ampliamente aceptadas, es el establecimiento de una era completamente transformada de paz universal genuina, bendición espiritual auténtica para toda la humanidad y prosperidad material compartida que se extienda a todas las naciones del mundo. Esta expectativa no es marginal en la literatura profética, sino central a la visión mesiánica que se encuentra en libros como Isaías, Miqueas y otros profetas mayores. La era mesiánica se caracteriza por la eliminación de la guerra como institución, el establecimiento de justicia internacional, la prosperidad económica universal y la armonía espiritual entre todas las naciones y pueblos de la tierra. Sin embargo, cuando examinamos honesta y objetivamente el registro histórico, sabemos incontrovertiblemente que durante la época de Jesús y en todos los siglos posteriores a su ministerio, ocurrió exactamente lo contrario de estas expectativas proféticas. Los últimos 2 milenios de historia humana han sido testigos desafortunados de guerras constantes y devastadoramente destructivas, conflictos internacionales brutales, genocidios masivos, persecuciones religiosas sistemáticas y una violencia interhumana que ha alcanzado niveles de crueldad y destructividad que habrían sido inimaginables para las generaciones anteriores. Trágica e irónicamente, muchas de estas guerras, persecuciones y actos de violencia colectiva fueron perpetradas y justificadas explícitamente en nombre de Jesús y bajo la bandera institucional del cristianismo como religión organizada. Esta realidad histórica presenta una contradicción fundamental e irreconciliable con las expectativas mesiánicas básicas. Si Jesús hubiera sido realmente el Mesías prometido, su ministerio debería haber inaugurado una era de paz mundial, no una era caracterizada por guerras religiosas, cruzadas, inquisiciones, pogroms y otros actos de violencia cometidos por sus supuestos seguidores. La persistencia de la guerra, la injusticia, la persecución y el sufrimiento humano durante los 2 milenios posteriores a Jesús constituye evidencia histórica poderosa de que la era mesiánica auténtica todavía no ha llegado y, por lo tanto, que Jesús no pudo haber sido el Mesías verdadero que las profecías prometían. Las razones fundamentales e irrefutables por las que el pueblo judío no reconoce a Jesús como el Mesías auténtico
En base a este tipo de razones históricas profundamente documentadas, teológicas, sistemáticamente fundamentadas y políticamente evidentes que hemos explorado exhaustivamente a lo largo de este análisis, el pueblo judío en su conjunto no considera de ninguna manera que Jesús haya logrado cumplir siquiera las expectativas más básicas y elementales de lo que significa ser el Mesías, genuinamente esperado por nuestras escrituras y tradiciones milenarias. Esta conclusión no surge de prejuicios religiosos o animosidad personal hacia la figura de Jesús, sino de una evaluación objetiva y rigurosa basada en criterios claramente establecidos por nuestros textos sagrados y nuestra experiencia histórica colectiva. Los criterios para evaluar la autenticidad mesiánica no son arbitrarios o caprichosos, sino que han sido desarrollados y refinados a lo largo de siglos de reflexión teológica, experiencia histórica y análisis escritural cuidadoso. La realidad histórica incontrovertible es que Jesús simplemente no fue un líder nacional efectivo que haya logrado realizar ninguno de los objetivos políticos fundamentales, las transformaciones sociales necesarias o las reformas institucionales que definen específicamente y caracterizar esencialmente el papel mesiánico según nuestras fuentes tradicionales más auténticas y respetadas. Esta falta de logros nacionales no es una cuestión de grados o de interpretación, sino una ausencia completa de los elementos más básicos que constituyen el liderazgo mesiánico legítimo. Un análisis honesto y desapasionado de la vida y ministerio de Jesús no puede identificar un solo logro político significativo, una sola reforma institucional duradera o una sola transformación nacional que se alinee con las expectativas mesiánicas tradicionales judías. En términos prácticos y verificables históricamente, la realidad es que Jesús fue completamente derrotado por sus enemigos políticos y religiosos, lo cual constituye una contradicción fundamental con el concepto judío del Mesías como figura victoriosa y triunfante. Esta derrota no fue meramente táctica o temporal, sino definitiva y final, resultando en su ejecución pública como criminal contra el Estado. Un Mesías auténtico, según nuestras expectativas tradicionales, debe ser capaz de superar a sus oponentes y establecer su autoridad de manera duradera y efectiva. La incapacidad de Jesús para lograr esto, combinada con su muerte violenta a manos de las autoridades, demuestra claramente que no cumplió con los requisitos más básicos y fundamentales del Mesías según las escrituras hebreas y las tradiciones judías que se han desarrollado consistentemente a lo largo de nuestra historia nacional. Esta evaluación no pretende ser despectiva o irrespetuosa hacia aquellos que veneran a Jesús, sino que representa una aplicación consistente y lógica de los criterios tradicionales que hemos utilizado para evaluar a todos los posibles candidatos mesiánicos a lo largo de nuestra historia. La misma metodología que aplicamos para evaluar figuras como Bar Kokhba, los líderes macabeos o cualquier otro pretendiente mesiánico se aplica igualmente a Jesús, y en todos los casos, el resultado es una evaluación basada en logros verificables y transformaciones históricamente documentadas. Resulta sumamente importante aclarar y contextualizar que, dentro del ámbito académico contemporáneo más riguroso y metodológicamente sofisticado, efectivamente existen algunos estudiosos e investigadores que han intentado presentar y argumentar a favor de una interpretación de Jesús como si hubiera sido un sedicioso político activo y deliberado contra el poder imperial romano. Esta línea de interpretación académica no carece completamente de base textual, ya que ciertos elementos de los evangelios pueden ser leídos de manera que sugieran actividad política subversiva, o al menos ambigüedad en la relación de Jesús con las autoridades romanas.
Estos académicos señalan elementos como las referencias al reino de Dios, que podrían interpretarse como desafíos políticos al poder imperial, la presencia de celotes entre sus seguidores y ciertos episodios que sugieren confrontación con el orden establecido. De hecho, cuando examinamos el registro histórico disponible, el cargo legal específico y técnico por el cual las autoridades romanas condenaron formalmente a Jesús fue precisamente sedición contra el Imperio Romano. Esta acusación no era trivial ni meramente ceremonial, sino que representaba uno de los crímenes más serios contra el Estado romano, castigado invariablemente con la pena capital mediante crucifixión, que era el método de ejecución reservado específicamente para esclavos rebeldes, criminales de la clase más baja y sediciosos políticos. El hecho de que Roma aplicara este castigo particular sugiere que las autoridades imperiales percibían a Jesús como una amenaza política genuina, no meramente como un maestro religioso inofensivo. La evidencia más clara de esta percepción romana se encuentra en el detalle históricamente documentado de que cuando Roma procedió con la ejecución de Jesús, le colocaron deliberadamente un cartel burlesco que decía «Rey de los judíos», como una mofa calculada y una advertencia pública estratégicamente diseñada. Este cartel no era simplemente un insulto personal dirigido hacia Jesús como individuo, sino una declaración política más amplia con implicaciones de propaganda imperial. En otras palabras, las autoridades romanas estaban utilizando estratégicamente este cartel colocado sobre el cuerpo del ejecutado para comunicar un mensaje intimidante y disuasivo a toda la población judía que pudiera presenciar la ejecución o escuchar sobre ella posteriormente. El mensaje implícito era claro y amenazante. Roma estaba advirtiendo públicamente a todas las personas, especialmente a los judíos con aspiraciones nacionalistas, que ni siquiera consideraran intentar establecer, proclamar o pretender establecer cualquier forma de reino judío independiente en Judea, y para disuadir preventivamente cualquier intento futuro de rebelarse contra la ocupación romana o desafiar la autoridad imperial establecida. Esta táctica de utilizar ejecuciones públicas como propaganda política era común en el Imperio Romano y reflejaba una comprensión sofisticada de cómo utilizar el terror público para mantener el control político sobre poblaciones potencialmente rebeliosas. El cartel «Rey de los judíos» funcionaba, por lo tanto, como una advertencia colectiva dirigida no solo hacia los seguidores inmediatos de Jesús, sino hacia cualquier judío que pudiera albergar esperanzas mesiánicas o aspiraciones de independencia nacional. Roma estaba esencialmente declarando que cualquier pretensión de liderazgo judío independiente resultaría en el mismo destino brutal que había sufrido Jesús. Esta interpretación del significado político de la crucifixión sugiere que las autoridades romanas definitivamente percibían algún nivel de amenaza política en el movimiento de Jesús, independientemente de si esa percepción correspondía exactamente con las intenciones reales de Jesús o con la naturaleza actual de su ministerio. ¿Fue Jesús realmente un sedicioso contra Roma? A pesar de la evidencia del cargo romano, personalmente no creo que Jesús haya sido genuinamente un sedicioso en el sentido de que tuviera la intención real de destruir o derrocar el poder romano. Quizás Jesús sí hablaba retóricamente sobre restaurar el reino de David y conceptos similares, pero no con intención política práctica y concreta. Creo que Roma condenó a Jesús bajo la acusación de sedición contra el imperio, pero no creo que él realmente lo haya sido en términos de actividad revolucionaria efectiva.
Las razones por las que no considero que Jesús haya sido verdaderamente sedicioso son múltiples y se basan en el análisis textual y histórico. Primero, presentar a Jesús como un rebelde activo contra Roma no encaja coherentemente con la narrativa general del Nuevo Testamento. Es cierto que si uno selecciona cuidadosamente ciertos pasajes específicos del Nuevo Testamento, se puede forzar esa interpretación del Jesús sedicioso, pero en una lectura global y comprensiva del conjunto de textos, esa no es la tesis principal que emerge del Nuevo Testamento. Es importante recordar que cuando los académicos contemporáneos intentan reconstruir y analizar la figura del Jesús histórico, lo hacen basándose primordialmente en los textos del Nuevo Testamento, ya que constituyen las fuentes más extensas disponibles sobre su vida y enseñanzas. Por lo tanto, para mí no tiene sentido metodológico plantear la existencia de un Jesús sedicioso utilizando como base textual el mismo Nuevo Testamento que no apoya consistentemente esa interpretación. La segunda razón por la que no considero que Jesús haya sido genuinamente sedicioso es que, bajo mi interpretación de los textos disponibles, lo que Jesús creó fue esencialmente una nueva definición conceptual de la frase reino de Dios. Jesús aparentemente sí aspiraba a restaurar el reino de Dios, pero no bajo los términos nacionales y políticos tradicionales judíos, sino bajo términos metafísicos y espirituales completamente redefinidos. En esencia, Jesús trató de redefinir fundamentalmente el concepto de salvación, el concepto de reino de Dios, y extraerlo de las ideas nacionalistas tradicionales de Israel, la secta distintiva de Jesús. Esta reinterpretación conceptual explica por qué Jesús no encaja cómodamente en ninguna de las categorías establecidas de fariseo ni de esenio, sino que desarrolló su propia secta distintiva con interpretaciones teológicas únicas. Esta es la razón fundamental por la que su definición de salvación era tan diferente de las expectativas mesiánicas contemporáneas. Jesús estaba operando con un marco conceptual completamente diferente al del judaísmo mainstream de su época. La tercera razón por la que no creo que Jesús haya sido un rebelde activo contra Roma, como sí lo fueron otros líderes contemporáneos como Teudas o Judas el Galileo, es que el movimiento de Jesús no logró ser trascendente o influyente entre los judíos de su época. Aunque Jesús sí tuvo sus seguidores y adherentes, me parece significativo y revelador que fue rechazado como candidato mesiánico por los sabios y líderes judíos de su época. Este rechazo por parte de las autoridades religiosas judías constituye una demostración de que no cumplió con los principios y expectativas mesiánicos que se anticipaban durante su época. Una forma práctica de evaluar si Jesús fue considerado un candidato mesiánico legítimo es examinando cuál fue la reacción y la respuesta de los judíos de su época. El hecho de que no logró obtener reconocimiento significativo entre los líderes religiosos y políticos judíos sugiere que no demostró las características y logros que se esperaban del Mesías auténtico. La perspectiva romana sobre los líderes judíos. Desde la perspectiva de las autoridades romanas, los ocupantes no diferenciaban cuidadosamente entre quién era un líder potencialmente violento versus quién era un líder pacífico. A los administradores romanos, esta distinción no les importaba fundamentalmente, ya que su preocupación principal no era la metodología específica de cada líder, sino el potencial de desestabilización política que representaban. Lo que realmente temían las autoridades romanas era la posibilidad de que hubiera una revuelta judía generalizada contra el imperio, independientemente de si esa revuelta surgía de líderes violentos o pacíficos. Los romanos tenían un miedo constante y justificado de perder el control político sobre sus territorios conquistados.
especialmente en regiones como Judea, que tenían historias largas de resistencia contra ocupaciones extranjeras. Por lo tanto, era suficiente con que apareciera cualquier líder judío que tuviera alguna docena de seguidores devotos, por más pacífico que hubiera sido dicho líder en sus métodos y enseñanzas, para que ya tuviera suficientes adherentes como para representar una razón suficiente para que Roma lo considerara una amenaza potencial y lo mantuviera bajo vigilancia estricta. Es más, era suficiente con que Jesús hubiera tenido algunos seguidores que sí portaran armas, como efectivamente ocurrió según los relatos evangélicos, para que Roma encendiera inmediatamente las alarmas de seguridad y quisiera detener preventivamente el liderazgo de Jesús antes de que pudiera convertirse en una amenaza mayor. Esta lógica preventiva de seguridad romana explica por qué Jesús fue ejecutado incluso si no había cometido actos de sedición activa. La gran revuelta judía contra Roma. Efectivamente, en el siglo I, los eventos demostraron que los temores romanos estaban justificados. Los judíos finalmente sí se rebelaron masivamente contra Roma, basándose precisamente en estas esperanzas mesiánicas que habían estado desarrollándose durante décadas. Comenzó lo que históricamente se conoce como la Gran Revuelta contra Roma, un conflicto que duró varios años y que representó uno de los desafíos más serios que enfrentó el Imperio Romano en sus territorios orientales. Lo que resulta particularmente revelador durante este periodo crucial es la respuesta de los cristianos de la época, muchos de los cuales todavía eran étnicamente judíos. Los cristianos no tomaron parte en ayudar a sus hermanos judíos en la revuelta contra Roma. Por el contrario, los cristianos se mantuvieron pasivos y se quedaron esencialmente de brazos cruzados, mientras Roma devastaba militarmente a la población judía durante la guerra. Esta pasividad cristiana durante un momento de crisis nacional judía es extremadamente significativa para entender la desconexión entre las expectativas mesiánicas judías y la realidad del movimiento cristiano. ¿Por qué los cristianos no participaron activamente en defender a sus hermanos judíos contra la opresión romana? La respuesta se encuentra en las enseñanzas específicas de Jesús, que incluían no solamente creencias sobre el fin de los tiempos y conceptos escatológicos, sino también una postura que era fundamentalmente apática y acomodaticia hacia el imperialismo romano. Las enseñanzas de Jesús no promovían la resistencia nacional contra la ocupación extranjera, sino una forma de aceptación pasiva que contrastaba dramáticamente con las expectativas mesiánicas tradicionales judías. El distanciamiento entre cristianismo y expectativas mesiánicas judías. Esta situación histórica de los primeros cristianos, que esencialmente traicionaron a sus hermanos judíos durante la resistencia contra la opresión romana, causó un distanciamiento profundo y duradero entre las expectativas mesiánicas auténticas de los judíos y la figura de Jesús, tal como era interpretada por sus seguidores. Este distanciamiento no fue meramente teológico, sino profundamente político y nacionalmente significativo. Algunos años después de la Gran Revuelta, hubo otra revuelta judía significativa y luego otra más, demostrando la persistencia de las aspiraciones mesiánicas judías. La revuelta más notable fue la que ocurrió entre los años 132-135 de la Era Común, que fue liderada por Shimón Bar Kokhba. Esta revuelta es particularmente relevante para nuestro análisis porque Shimón Bar Kokhba sí cumplió efectivamente con las expectativas mesiánicas tradicionales, al menos inicialmente. Bar Kokhba logró tanto éxito militar y político que los sabios judíos de su generación lo consideraron seriamente como un candidato legítimo para ser el Mesías esperado.
Esta consideración por parte de las autoridades religiosas judías demuestra que los criterios para evaluar candidatos mesiánicos no habían cambiado, seguían siendo fundamentalmente políticos y nacionales. Al final, se determinó que Bar Kokhba no fue el Mesías definitivo porque fue derrotado militarmente por Roma en el año 135, pero el hecho de que fuera considerado inicialmente como candidato mesiánico ilustra perfectamente cuáles eran los criterios reales que utilizaban los judíos para evaluar el liderazgo mesiánico. La imposibilidad de un Mesías derrotado. Lo que acabamos de describir sobre Bar Kokhba representa otro aspecto fundamental por el cual no consideramos que Jesús haya sido el Mesías. Jesús fue derrotado por Roma y ejecutado por sus enemigos. En la concepción judía tradicional no existe la posibilidad de que el Mesías auténtico muera en manos de sus enemigos sin haber completado su misión nacional. El Mesías debe ser victorioso en términos políticos y militares, no derrotado y ejecutado. Lo único que remotamente se asemeja a la idea de un Mesías que sufre o muere es el concepto rabínico posterior de Mashiach ben Yosef. Pero esto es más bien un constructo conceptual rabínico que precede y prepara el camino para el Mashiach ben David, o Mesías hijo de David. Sin embargo, el Mashiach ben Yosef no es el Mesías davídico definitivo que estamos esperando, sino una figura preparatoria. La expectativa de que el Mesías no debía morir era tan fundamental que incluso para los propios evangelistas era completamente inesperado que Jesús muriera. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, se nos relata la historia de Tomás el incrédulo. ¿Por qué se le llama el incrédulo a Tomás? Porque él no podía creer que Jesús supuestamente había resucitado de entre los muertos. Consideremos esta situación lógicamente. Si se suponía que el Mesías debía morir y luego resucitar como parte de su misión, ¿por qué Tomás no se creía el relato de la resurrección? ¿Por qué había tanto drama e incredulidad relacionados con el tema de la crucifixión si supuestamente el Mesías debía morir como parte de su plan divino? La respuesta es clara. Nadie se esperaba que el Mesías muriera, porque esa expectativa no existía en el judaísmo de la época. Conclusiones sobre por qué Jesús no fue considerado Mesías. Para ir concluyendo este análisis extenso, ya podemos entender claramente por qué los judíos no consideramos que Jesús haya sido un Mesías auténtico. Los criterios son específicos y medibles. Jesús no fue ungido ceremonialmente según las tradiciones judías. No reinó políticamente sobre Israel. No liberó Judea del control extranjero. No reunió a los exilios dispersos del pueblo judío. En lugar de cumplir estas expectativas fundamentales, Jesús pasó su ministerio recorriendo Galilea, enseñando parábolas y contando fábulas. Esa no es la expectativa tradicional de lo que debe hacer el Mesías esperado. Entonces surge la pregunta lógica: ¿de dónde provino toda esta confusión histórica sobre la naturaleza mesiánica de Jesús? La respuesta es que la única forma de convertir a Jesús en un Mesías es cambiar fundamentalmente la definición original de la palabra Mashiach. Si el Mesías debe restaurar el reino político de Israel y Jesús no logró restaurar ningún reino terrenal, entonces los seguidores de Jesús, tras ese fracaso político evidente, se vieron obligados a reinterpretar el concepto diciendo que no se trataba de un reino literal, sino de un reino de los cielos metafísico. Si el Mesías debe traer paz mundial universal y Jesús no logró traer paz mundial, entonces los seguidores decepcionados se vieron obligados a reinterpretar el concepto diciendo que no se trataba de paz literal en el mundo físico, sino de una paz interior en el corazón de tipo espiritual. De esta manera,
Los seguidores de Jesús se vieron obligados a replantear sistemáticamente cada una de las definiciones tradicionales y cada una de las condiciones del Mesías auténtico, reinterpretándolas para que se ajustaran con lo que realmente hizo Jesús. La transformación del concepto mesiánico en el cristianismo. Esto es lo que básicamente ocurrió con el desarrollo del cristianismo, para explicar por qué Jesús, como líder de esta secta, no logró cumplir las expectativas mesiánicas tradicionales. Sus seguidores sectarios se encontraron en un estado de decepción y negación. En este estado psicológico cambiaron sistemáticamente las definiciones tradicionales para que coincidieran con los logros reales, limitados, de su líder. Es a partir de este proceso histórico de reinterpretación que la palabra Mesías en Occidente toma una distancia conceptual significativa del significado original hebreo. La palabra griega Cristo también toma una distancia considerable de la palabra hebrea Mashiach original. Este distanciamiento conceptual se agravó aún más con la cristianización oficial del Imperio Romano, porque la doctrina cristiana terminó completamente expulsando al concepto del Mesías de su ámbito nacional y político original, transformándolo en algo puramente espiritual e individual, un mensaje de respeto y comprensión. Si hay cristianos observando este contenido, les pido respetuosamente que no se confundan sobre mis intenciones. Mi propósito no es atacar a Jesús personalmente, ni tampoco considero que tenga sentido hacerlo. No veo ninguna utilidad en atacar a Jesús como figura histórica. Por favor, no se sientan ofendidos porque lo que estoy exponiendo no tiene como objetivo intentar denigrar a Jesús como persona. Pienso honestamente que no tiene sentido atacar a Jesús, ya que al final Jesús fue un personaje histórico que vivió hace 2 milenios y ya falleció. Punto final. Pero lo que estoy intentando hacer en este análisis es examinar las razones ideológicas e históricas por las cuales los judíos definimos la palabra Mesías de la manera que lo hacemos y por qué Jesús no se ajusta a esa definición tradicional y original. No quiero que interpreten esto como un ataque personal dirigido hacia ustedes como cristianos, ni tampoco como un ataque hacia Jesús como figura histórica. Simplemente quiero que analicemos estos conceptos a nivel académico e histórico, y cómo el cristianismo posterior cambió gradualmente las definiciones originales. Con este ejercicio analítico, puedo explicarles por qué los judíos no creemos en la relevancia mesiánica de Jesús. Y no es porque tengamos algo personal en contra de Jesús, porque sinceramente eso no importa desde una perspectiva histórica contemporánea. Mi objetivo principal es explicarles el razonamiento lógico y histórico detrás de nuestras expectativas como pueblo judío, basadas en nuestras escrituras y tradiciones milenarias. El argumento de los milagros. Existe una creencia popular de que Jesús tuvo que ser el Mesías porque supuestamente realizó milagros extraordinarios, incluyendo la resurrección de entre los muertos. Este es uno de los argumentos que se suele escuchar frecuentemente entre los apologistas cristianos. Sin embargo, la capacidad de realizar milagros no constituye un factor determinante para considerar a alguien como el Mesías según los criterios judíos tradicionales. Como ya hemos establecido detalladamente, los logros nacionales políticos, como lograr la independencia política judía y la restauración de la soberanía territorial, esos sí son factores verdaderamente significativos al momento de evaluar a un candidato mesiánico. La lógica es simple. Una persona puede realizar todos los milagros imaginables del planeta e incluso puede resucitar de entre los muertos, pero si no cumple con los criterios políticos y nacionales fundamentales, entonces no cumple con las expectativas mesiánicas auténticas. Para ilustrar este punto, el Talmud,
en el Tratado de Megilá, relata que el rabino Rabba fue asesinado por Bar Yochai, pero luego Rabba resucitó de entre los muertos. Existen varios relatos similares en la literatura rabínica de sabios que resucitaron, y estas historias no se consideran evidencia de estatus mesiánico. También en la Biblia hebrea encontramos ejemplos. El profeta Eliseo revivió personas muertas. El profeta Elías también resucitó a muertos. Es más, Elías nunca murió según las Escrituras. Elías ascendió al cielo mientras estaba vivo, lo que significa que Elías venció completamente a la muerte. Pero esa victoria sobre la mortalidad no es lo que constituye el criterio para ser considerado Mesías. Lo que convierte a una persona en Mesías son todos los logros políticos, militares y nacionales que hemos mencionado detalladamente en este análisis y que están directamente relacionados con los aspectos nacionales y territoriales de Israel. El concepto mesiánico como esperanza universal. En fin, hay muchísimo más que se podría discutir sobre este tema complejo, pero en términos generales, lo que creo que podemos extraer como enseñanza valiosa de todo este análisis es que la idea del Mesías ayuda a la humanidad entera a entender que este mundo puede convertirse en un lugar significativamente mejor de lo que es actualmente. El concepto del Mesías, independientemente de interpretaciones religiosas específicas, nos proporciona la esperanza fundamental de que el mundo puede transformarse en un lugar mejor, de que algún día no habrá más guerras destructivas entre las naciones, de que no habrá más competencia destructiva y violenta, y de que las naciones del mundo eventualmente podremos convivir en paz duradera y mutuamente beneficiosa. El hecho de que la humanidad en este momento histórico aún no esté viviendo en una era de alegría eterna y paz universal, nos permite mantenernos motivados para que la humanidad trabajemos colectivamente y persistentemente para que eventualmente, algún día en el futuro, logremos forjar efectivamente un mundo caracterizado por la paz, la justicia y la prosperidad compartida, como tanto hemos estado esperando durante milenios. Un mensaje de esperanza universal. Por esta razón, si alguien que está observando este contenido, incluso si usted es ateo o agnóstico, lo invito sinceramente a nunca perder la esperanza de que podemos trabajar juntos para crear un mundo mejor. Pienso que el esfuerzo milenario del pueblo judío, que finalmente logró retornar a nuestra tierra ancestral después de 2000 años de dispersión y persecución, nosotros como judíos constituimos un ejemplo histórico de que en esencia sí es posible cumplir ideales que parecen imposibles, incluyendo este ideal mesiánico del Mashiach. Nuestra resistencia histórica, nuestra esperanza persistente de volver a establecernos en Eretz Israel. Pienso que el pueblo judío puede servir como inspiración para la humanidad entera, para demostrar que sí es posible lograr objetivos aparentemente imposibles, por más desafiantes e improbables que puedan parecer inicialmente. Que con la ayuda de Hashem pronto podamos presenciar el cumplimiento de las palabras proféticas sobre el Mesías auténtico, esas hermosas palabras que describen cómo el Mesías juzgará equitativamente entre las naciones y mediará sabiamente para muchos pueblos diversos. Que las naciones convertirán sus espadas en herramientas de arado y sus lanzas en instrumentos de cosecha. Que no alzará nación contra nación la espada, y que la humanidad no aprenderá más la guerra como método de resolución de conflictos. Si este análisis histórico te ha ayudado a entender mejor estos conceptos complejos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido educativo sobre historia, religión y cultura.
Comparte este video con personas que puedan beneficiarse de esta perspectiva histórica y déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que exploráramos en futuros videos. Un saludo cordial desde Israel, donde continuamos trabajando por un mundo mejor para toda la humanidad.